Climate Tracker Latinoamérica. Gracias, Isan. Mi nombre es Génesis Méndez, soy la editora de audiencias y bueno, estamos súper contentos, felices de que estén aquí hoy. Antes de comenzar, les voy a hablar un poquito de Climate Tracker. Desde Climate Tracker nos interesa promover el periodismo climático y creemos que es importante la construcción de una comunidad de periodistas que se encuentre, conozca y aprenda unos de otros, así como estamos haciendo ahora. Está también con nosotros Sebastián Rodríguez, que es editor de Climate Tracker, y hoy les va a contar un poquito más sobre de qué vamos a estar hablando. Adelante, Seba. Gracias, Génesis. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Para mí es un placer estar moderando este panel hoy. Tenemos un panel de lujo y vamos a estar hablando acerca de cómo producir historias y cómo encontrar historias a partir de artículos académicos, papers científicos y estudios de esta naturaleza para cómo usarlos a nuestro favor como periodistas, cómo sacarles el mayor provecho y cómo encontrar historias que llamen la atención de editores y editoras. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco de esto. Para abordar el tema, nos va a acompañar eh, un panel de lujo, pues, como les mencioné, para abordar el tema desde diferentes perspectivas, tanto de la perspectiva de una persona periodista, académica y editora. Entonces, nada, vamos a comenzar un poco con este encuentro regional. Como parte de hoy, digamos, de la actividad de hoy, vamos a primero escuchar durante la primera parte la presentación de nuestras invitadas y después vamos a realizar una pequeña actividad al final en la que vamos a todos pitchear o hacer ejercicios de pitchear historias científicas o a partir de temas científicos y vamos a recibir un poco de feedback y de análisis de parte de nuestras invitadas y de nuestro equipo en Climate Track. Em, Sin más, entonces, estoy muy contento de presentarles a la primera invitada de la jornada. Está con nosotros Itzel Gómez, quien ha hecho investigación de contenido científico para diversos noticiarios de televisión, tanto en México, España, Estados Unidos y Reino Unido. Además es miembro fundadora de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Actualmente es parte de nuestro equipo en Climate Tracker y es una de las investigadoras principales, perdón, es la investigadora principal en nuestro equipo de investigación en Latinoamérica. Su experiencia es sumamente útil para el evento de hoy, sumamente pertinente para entender el mundo de los papers científicos. Hoy vamos a hablar con Itzel acerca de qué son, dónde se consiguen, eh, otro montón de preguntas. Así que, sin más, adelante, Itzel. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener una serie de dinámicas que esperemos les ayuden bastante. Y bueno, voy a dar inicio a mi presentación. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, sí se ve. sí la vemos. Ok, perfecto. Creo que anda un poco lenta mi computadora, pero bueno, mientras carga. Bueno, yo les voy a hablar principalmente de qué son los papers, cómo se elaboran y cómo podemos obtener materia periodística de los papers. Muchas veces, bueno, gente ya que está trabajando y haciendo reportajes, como que entra un miedito de cómo nos acercamos a los papers. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es lo que no es un paper. Bueno, no es un artículo de opinión, tampoco es una reseña, tampoco es una réplica a artículos ya publicados, tampoco son entrevistas, tampoco son textos de manera simple, ni tampoco son artículos periodísticos. Lo que sí son los papers
Les puse algunas definiciones que nos van a ayudar también a definirlos, sobre todo porque su propósito es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. El que tengan esta estructura también nos va a ayudar a nosotros a poder identificar después la materia periodística. Esto, bueno, lo define según la UNESCO. Por otro lado, también algunos autores mencionan que es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. Se escribe para otros y no para el autor, ¿no? A diferencia de los artículos periodísticos o piezas periodísticas, por lo general siempre pensamos en el lector, ¿no? Que nos entienda, que sea un lenguaje amable, que podamos, que se logre entender por completo. En este caso, los artículos científicos son especializados y por lo general están también enfocados hacia otros investigadores del mismo campo científico. Y finalmente tenemos que el artículo científico constituye el medio comunicativo por excelencia de la comunidad científica. Y muchas veces aquí en general y en el área de comunicación de la ciencia se ha mencionado que los artículos científicos o los papers se deben traducir. Bueno, nosotros apelamos a que simplemente es necesario entender el contenido científico y no traducirlo, en tanto que no están escritos en otro idioma, ¿no? Bueno, sí, algunos y la mayoría están en inglés, pero más bien en un momento les voy a explicar cómo podemos entender el contenido científico. Bueno, ¿cómo es que se elaboran los papers? Las características principales y lo más esencial que hay que tomar en cuenta para acercarnos a los papers es que son originales, es decir, que informan sobre nuevos conocimientos en un campo científico y esto es súper importante porque cada área y cada disciplina científica nos informan y nos dan ciertos entendimientos para poder comprender fenómenos. Y esto es esencial tanto en la ciencia como en el campo periodístico. En ambas áreas buscamos comprender los fenómenos para poder tomar pues, decisiones al respecto o simplemente tener un conocimiento general del entorno y del mundo en el que estamos. Otra característica es que es redactado por investigadores. Tal vez para algunos quienes ya han tenido este acercamiento a los papers se han dado cuenta que son difíciles, algunos les llaman áridos para una lectura. No es que vamos a leer una novela o un cuento, son rígidos, pero simplemente es necesario conocer la estructura de ellos para entenderlos. Los resultados deben ser válidos, fidedignos y reproducibles. Esto también va enfocado a una característica que tiene la misma ciencia, que deben ser los datos reproducibles por otros más. Por lo general también los papers están escritos de manera sintética, pero la manera de cómo están escritos también tienen distintas, múltiples referencias a otros papers o a otros artículos. Debe también utilizar un lenguaje claro, por lo general pues es formal y es relativo al área de conocimiento, y esto es importante, se publica en una revista científica arbitrada. Para los periodistas de ciencia, de salud, de medio ambiente, de economía, los papers son la materia prima de nuestra investigación. Nos acercamos a los papers, también a los investigadores, a los científicos, y por lo general es esencial entender de qué nos están hablando para poder hacer preguntas y sobre todo para poder avanzar en nuestra historia periodística. Si no se logra entender el contenido científico, va a ser muy difícil poder cuestionar a un científico. Es muy distinta la actividad periodística que tiene una periodista cuando entiende de qué se está hablando y hace preguntas para o corroborar o para contrastar esa información, a diferencia de las entrevistas que simplemente se les pone el micrófono a científicos y se les pregunta preguntas muy generales que pues no tienen ninguna
pues ninguna valía en cuanto al proceso de investigación que hubo de por medio. El hecho de que los papers sean publicados en revistas científicas implica que hay un sistema de revisión externa por expertos. Eso se le llama el peer review. Cada revista tiene su comité evaluador, entonces se envían estas investigaciones por parte de los investigadores y se hace una revisión exhaustiva sobre la metodología, qué fue lo que encontraron, si es reproducible ese conocimiento, y bueno, hay ciertos criterios que validan que esa información es fidedigna y se publica. Esto también nos da a nosotros como periodistas un cierto grado de confiabilidad de nuestras fuentes originales para poderlas incluir en la narrativa periodística. Tiene una estructura específica en el contenido y en las referencias. Eso también es muy importante. Y bueno, las distintas disciplinas científicas, hay múltiples revistas científicas. Aquí les puse solamente algunas disciplinas científicas, ciencias exactas, naturales o de la vida, entonces pueden encontrar sin fines de artículos en estas áreas: matemáticas, física, química, biología, genética, inmunología, las ciencias médicas, las agronómicas, las económicas incluso. Y quiero que en este punto es fundamental también entender que las disciplinas científicas, a pesar de que tienen ciertas limitaciones, nosotros como periodistas contamos problemas sociales que requieren también de otras disciplinas científicas para poderlos entender. ¿A qué me refiero con esto? Un tema súper sonado, bueno, la pandemia misma. No solamente es un problema de salud pública, no es un tema exclusivo de la epidemiología. También están involucradas otras ciencias, incluso hasta la economía, donde se están haciendo mediciones, investigaciones, y lo vimos en pandemia, lo estamos viviendo ahorita, ¿no? La producción científica que se está llevando a cabo ha sido muy rápida, y eso se publica precisamente aquí, en las revistas arbitradas, en las revistas científicas. Cada disciplina tiene su propia revista, y como periodistas nosotros podemos tener acceso a estas revistas y poder ir en búsqueda de cuál es la información que nos sirve a nosotros como periodistas para poder contar nuestra historia periodística. Esto es fundamental porque también sé que tal vez ahorita hay periodistas enfocados a medio ambiente, pero también periodistas generalistas o periodistas que se dedican a cubrir ciencia, ¿no? O aquellos generalistas en donde les dice el editor: hoy te toca cubrir ciencia y mañana vas a cubrir energía. Entonces, esto es fundamental porque nosotros como periodistas podemos desarrollar la habilidad de entender la estructura de la argumentación científica. Y eso se va a ver reflejado también en los papers. Y bueno, por este lado, los científicos exponen argumentos para defender este nuevo conocimiento que encontraron. Eso lo reducen, lo sintetizan en los artículos, en los papers. Describen cómo lo hicieron y las limitaciones que tuvieron al hacerlo. Básicamente, y así de manera general, entender un paper es entender la estructura rigurosa de la argumentación científica. ¿A qué me refiero? A que los científicos proponen y exponen algo nuevo que encontraron, pero también van a decir cómo fue que llegaron a esos hallazgos y van a describir toda la evidencia empírica, todos los actos que tuvieron que hacer, las mediciones, observaciones, para poder saber qué fue lo que encontraron. Esto me lleva a la tercera parte de mi participación para preguntarnos cómo encontramos entonces esta materia prima en los artículos de investigación. Bueno, quiero presentarles una herramienta que fue desarrollada en el Laboratorio de Periodismo de Ciencia de la DGDC de la UNAM en México, y gracias al trabajo en conjunto de tesis de licenciatura hemos podido también desarrollar respuestas prácticas y herramientas para periodistas
con esta idea. Es posible identificar la ciencia, es decir, esta estructura argumentativa relativamente fácil, y esto que les ayude a las periodistas quienes estudiaron comunicación, ciencias de la comunicación, y no necesariamente una carrera científica, sobre todo que trabajen en tiempos periodísticos. Quienes ya están en redacciones se dan cuenta que la nota es para ayer, ¿no? Así nos han dicho, tenemos que trabajar bajo presión. Y sobre todo que se entienda, porque no es nada fácil entender también esta estructura argumentativa. Y otro elemento importante es que incorporen ese contenido científico a sus historias. Esta herramienta se llama Perfil de Ciencia y consta de 8 rasgos que caracterizan el contenido de la ciencia. Ahora no me voy a detener por cuestiones de tiempo para abordar los 8 rasgos, simplemente quiero hacer mención de 2 rasgos que consideramos fundamentales y que también, con base en el análisis que hemos hecho de los medios de comunicación, sobre todo en televisión pública, suelen estar muy ausentes en las coberturas periodísticas. Y estos rasgos, esta es la herramienta, es el perfil de ciencia, pero quiero que nada más se enfoquen en los 2 que están resaltados. La ventaja que tiene esta herramienta es que cada uno de los rasgos tiene asociada una pregunta periodística. Si se fijan en los rasgos evidencia empírica y explicación, está el cómo y el por qué. Y estas preguntas, a pesar de que son básicas en las coberturas periodísticas o a la hora de hacer periodismo, muy pocas veces las responden los o las periodistas. Nos dicen qué fue lo que pasó, nos dan detalles, nos dan cifras, abundan las cifras también, los datos duros, pero muy pocas veces nos dan las razones de por qué suceden las cosas. Si recordamos al inicio de la pandemia, era muy difícil también, estas preguntas son legítimas a nivel ciudadanía, ¿no? ¿Por qué usamos los cubrebocas? ¿Cómo nos contagiamos? Son preguntas que si damos respuestas, si queremos resolverlas, responderlas, tenemos que ir a buscarlas en los papers, en los artículos científicos, y estas son preguntas, hagan ustedes el ejercicio en los productos periodísticos que consuman. Identifiquen dónde está el cómo y el por qué de los fenómenos. Si les dan a ustedes como ciudadanos, ciudadanas, estos elementos que son fundamentales para entender los fenómenos que actualmente estamos viviendo, y bueno, se darán cuenta que al menos en México y al menos con el análisis que nosotros hemos hecho, son muy pocas veces las que nos proveen de esas respuestas. Entonces, básicamente el perfil de ciencia ayuda a identificar y entender esta estructura rigurosa de la argumentación científica, y ayuda también a la periodista a identificar estas preguntas que son del terreno periodístico, a buscarlas en los artículos de investigación. Esto que les comentaba de que los papers tienen estructura es fundamental para también entender cómo vamos a encontrarlos, hacia dónde, cómo nos aproximamos. Ya que descargamos un paper, bueno, ¿qué hago, no? Bueno, los papers tienen estructura, es decir, tienen una introducción, tienen antecedentes y objetivos, tienen un método, resultados y conclusiones. Hay, de hecho, ya varias técnicas, una de ellas, de hecho, es la representación de la anatomía del paper, ¿no? O sea, si el paper fuera una figura, ¿cómo se vería? Bueno, es básicamente la misma. Varía tal vez solamente en los resultados o en las discusiones, pero básicamente para todos los papers manejan esta estructura. Entonces, en un primer, disculpen que no se vea claramente la imagen de la derecha, pero no se pudo descargar bien, pero básicamente en la introducción también tenemos preguntas básicas de por qué es importante leer ese paper, o por qué los hallazgos que han hecho los investigadores debe ser difundida. La metodología, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron las herramientas, las observaciones, mediciones? En los resultados, ¿qué fue lo que encontraron? Y finalmente, en la discusión,
las discusiones ahí incluyen las limitaciones que hay respecto al proceso de la elaboración del paper, etc. Esto es importante porque a veces, lo ideal obviamente es que una periodista pueda leer todo el paper, pero por los tiempos no es tan fácil leer los papers de inmediato. Entonces, lo que hacemos es buscar qué es lo que queremos, más bien, identificar qué es lo que queremos buscar para saber en dónde lo vamos a buscar. Entonces, regresando un poco a esta idea de cómo incluimos la materia periodística, hay dos escenarios. Una es si del paper sale la historia periodística o si la historia periodística sale del paper. ¿Ja? Y ambas maneras son legítimas y hay muchas veces, si les preguntan a los periodistas, bueno, ¿cómo encontraste esta historia? Bueno, los periodistas están en constante, estamos buscando cifras, datos, pero también leemos papers, pero también estamos en contacto, somos ciudadanas y también tenemos esta accesibilidad a ver las problemáticas sociales que nos rodean. Entonces, no importa cómo lleguen las historias periodísticas. La primera manera es, al ser nuevas investigaciones o hallazgos, estas pueden ser detonadoras de historias periodísticas. Un ejemplo que en algún momento elaboré fue en Nature se publicó este paper de una molécula que era capaz de ralentizar el aglutinamiento de proteínas causantes de la muerte neuronal que causan esta enfermedad. Ese fue el detonante y a partir de ahí hice la investigación periodística y me di cuenta que aquí en México también había varios investigadores que estaban atendiendo el tema de Alzheimer. Y de ahí, bueno, pude hacer mi reportaje. Otro ejemplo es a partir de historias propias. De repente tenemos temas que nos interesan y queremos encontrar parte del contenido científico en los papers. Entonces, no importa cómo lleguen a los papers, lo importante es saber cómo van a abordarlos. El primer rasgo que quiero discutir es evidencia empírica, que responde a la pregunta ¿cómo saben lo que afirman? Y es básicamente este conocimiento derivado de los actos de ciencia que buscan en un sentido amplio ver, ¿no? Se hace mediante mediciones, experimentos, observaciones, simulaciones por computadora, pruebas clínicas, encuestas, y bueno, suele presentarse de manera gráfica. En uno de los reportajes que realicé fue sobre el metano, y el metano es el segundo gas de efecto invernadero más contaminante que se emite en la atmósfera. Y también es más potente que el CO2, 28 veces más potente, y dura menos en la atmósfera. Entonces, si el CO2 dura aproximadamente 100 años, y en la atmósfera, y el metano dura 10 o 12 años. Entonces, si realmente también queremos reducir el calentamiento global, bueno, el metano, que ha sido delegado por mucho tiempo, es necesario también reducir estas emisiones. Entonces, bueno, ya había yo tenido, a partir de esta historia, con un tema general, el metano. Después, conforme fui investigando, me di cuenta que eran esenciales estas cifras, y me encontré que también más de la mitad de las emisiones en el caso de México provienen del sector ganadero, específicamente en los eructos de los rumiantes. A diferencia de, se creía que era en las flatulencias, pero no, es en los eructos. Entonces, una pregunta súper útil es para responder, es ¿cómo saben cuánto metano emite un rumiante a la atmósfera? Para responder esta pregunta, tuve que meterme a los papers y encontré una investigación que... aquí está. Este paper. Y básicamente lo que hice fue leer el abstract, porque en el abstract nos da la síntesis de cada uno de la estructura del paper. Después me fui a los resultados y luego a la metodología.
¿Por qué primero los resultados? Porque en el paper encontré que las mediciones que habían hecho estos investigadores, de hecho, difería de las cifras oficiales que estaba dando el gobierno mexicano. Entonces, después, al final dije, ok, hay que ver cómo fue que hicieron las mediciones. En este paso es súper importante también, es útil identificar qué estoy buscando. Es como ir a cazar o ir a hacer algo en específico. Mi objetivo era saber cómo y cuánto metano emitían los rumiantes a la atmósfera. Hice la lectura de los papers y quiero mostrarles para que contrasten cómo salió en el reportaje. Creo que me pueden decir si se escucha. Es de alta calidad, ¿Sí se escucha? entonces la cantidad de metano será menor. Pero ¿cómo se sabe cuánto metano se emiten escucha. los rumiantes a la atmósfera? Aquí, en la UAM, se encuentra el Laboratorio de Ganadería, Medio Ambiente y Energías Renovables a cargo del doctor Octavio Castelán. Cuenta con 2 cámaras de respiración que cuantifican el metano que es producido por un rumiante al día. Los animales ingresan completamente a la cámara, como puede usted ver, por un periodo de 24 horas. Dentro de la cámara tenemos un sistema de circulación de aire que extrae todo el aire que respira el animal, lo manda a un equipo que se llama generador de flujo de masas, el cual cuantifica el volumen de aire que proviene de la cámara, y posteriormente ese generador de flujo de masas manda una pequeña submuestra al analizador de metano, el cual cuantifica la concentración de metano que viene en el aire proveniente de la cámara y nos da una idea entonces muy precisa de cuánto metano está produciendo el animal. Las cifras son precisas. Así es básicamente como yo lo resolví, presentando la evidencia empírica que requería para que la historia pudiera entenderse. Es importante también hacer mención que en el proceso de investigación pueden encontrar en los papers la evidencia empírica o explicaciones, pero va a depender obviamente de la periodista cómo interpreta esta evidencia y sobre todo cómo la escribe o cómo la expone. En este caso, bueno, quería que vieran como esta cadena de cómo fui encontrándolo hasta lo que salió publicado. Y bueno, finalmente quiero también hacer una invitación para incluir explicaciones y encontrar explicaciones científicas, sobre todo porque también muy pocas veces están presentes en los medios y básicamente es exponer las razones de los fenómenos mediante las secuencias en las que las causas siguen a los efectos. Es proveer de razones para entender estos fenómenos. Y básicamente les pongo algunos ejemplos de explicaciones científicas que van en función de la historia periodística. ¿Por qué se calienta el planeta? Es una explicación científica que requiere también bastante contenido científico. ¿Cómo nos infectamos de SARS-CoV-2? ¿Por qué usar cubrebocas disminuye el riesgo de contagio? Estas preguntas obviamente van en función de la historia periodística. Una vez que identificamos la historia periodística, es más fácil rastrearlas en los artículos científicos. Y finalmente, algunos tips finales, identificar estas preguntas periodísticas que están investigando, cómo y por qué, hacer una lectura del abstract más a detalle, identificar qué parte del paper pueden estar estas respuestas a las preguntas periodísticas y entender el contenido científico para incluirlo a la historia periodística. Y bueno, finalmente pueden seguir también el trabajo que nosotros hacemos. Se me olvidó ahí incluir la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, pero también pueden seguirla y muchísimas gracias. Gracias a ti, Itzel, por esa presentación. Estuvo increíble. Y ahora vamos a ir con Paula, que nos va a contar un poco nos va a ahondar más en eso que mencionaba Itzel, de cómo encontrar historias periodísticas, ambientales, científicas en esos papers. Se las presento brevemente. Paula es periodista científica independiente, especializada en medio ambiente. Dentro de su experiencia se encuentran trabajos y colaboraciones para centros de investigación científica, medios chilenos y extranjeros,
y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación. Y además, Paola recientemente también se desempeñó como mentora de de nuestros fellowships, el programa de cambio climático y nueva constitución. Así que nos trae una visión súper interesante. Adelante, Paula, te doy el pausa. Ahora sí, muchas gracias a todas y a todos, a ti Génesis y a Itzel, por supuesto. Efectivamente, vamos a hablar sobre algunas pistas para encontrar historias de ciencia y medio ambiente en los papers que están inspirando este encuentro, ¿ya? Esto es muy importante porque sabemos que la ciencia es relevante para la sociedad, ¿cierto? Sin embargo, los estudios científicos suelen publicarse en revistas especializadas, tal como lo explicaba en parte Itzel, están escritos en su mayoría en inglés, muchas veces estas revistas piden, digamos, un pago para poder revisar y leer los trabajos científicos, y además, obviamente, posee un léxico propio de la disciplina de la cual trata la investigación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el periodismo puede cumplir un rol fundamental y aporta con su granito de arena, sobre todo a la hora de comunicar, de sacar de esos journals, de sacar del laboratorio ese conocimiento científico y visibilizarlo de distintas maneras, ¿ya? Bueno, y una de las aliadas para lograr esa comunicación de la ciencia son las historias. Bueno, las historias pueden definirse de múltiples maneras, no podemos ahondar en eso por un tema de tiempo, pero cuando se trata más de temas científicos, se refiere a una representación de eventos en cierto orden cronológico que están conectados por causalidad, ¿cierto? Pueden incluir la representación de personajes y cosas que los acompañan o lo componen, ¿cierto? Como los sentimientos, motivaciones, intenciones, etc. Y al menos una narrativa necesita uno de los dos elementos, ya sean eventos o personajes, para poder cobrar vida. ¿Por qué contar historias? Porque muchos dicen, ustedes los periodistas deberían limitarse a entregar la información, a entregar los datos duros, etc. Sin embargo, nosotros estamos comunicando a seres humanos, ¿ya? Y obviamente las emociones son un componente esencial de nosotros mismos. Por eso existe un creciente interés por las historias o por lo que algunos denominan el storytelling para llegar de otras maneras a los distintos públicos, que son muy complejos, ¿ya? Efectivamente, hay estudios que han mostrado que las historias son efectivas para cambiar creencias, actitudes y comportamientos, aunque hay algunos autores que sugieren que su efecto puede ser más bien acotado, pero obviamente que pueden entrar en juego un sinnúmero de factores. Las historias también pueden servir como un vehículo de automotivación para la entrega de información, es decir, las personas a través de la historia se involucran y se motivan a conocer más, a aprender más sobre determinado tópico. Además, y esto como para que quede claro, las historias no solo entregan información o datos, sino que también pueden dar espacio a las emociones. Emociones que pueden ser positivas, negativas o una combinación de ambas, o más complejas y que pueden cuajar en empatía, en recuerdos, entre otras cosas. Y aquí esto es súper importante cuando hablamos de la ciencia, porque siempre se nos inculca, o se suele inculcar, que la emoción es opuesta a la racionalidad. Sin embargo, como decíamos anteriormente, nosotros no somos robots, somos seres humanos. Y además podemos exponer la evidencia disponible con rigurosidad y aún así emocionar, inspirar o cautivar a otras personas. Todo tiene que ver en cómo lo contamos. En efecto, la emocionalización de la información juega un papel muy importante en las comunicaciones y existe evidencia de que esta emocionalización influye en el conocimiento, en la actitud y en la evaluación de riesgos de la opinión pública. Pero eso no es todo. Obviamente influyen en el comportamiento social y moral de las personas. Y además pueden aumentar la confiabilidad de los científicos y de la investigación e incluso derivar en un mayor apoyo a la ciencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un apego fuerte con el bosque nativo, porque me crié cerca de bosque nativo, etc., obviamente yo voy a tener una mayor tendencia a apoyar todo lo que tiene que ver con investigar, conocer y conservar el bosque nativo, ¿cierto? Y obviamente esta emocionalización requiere de ciertos recursos textuales, como son las historias, o visuales, como son imágenes, infografías, ilustraciones, etc.
Esto es súper importante para quienes trabajamos comunicando temas de biodiversidad, conservación, crisis climática, etc. Porque sabemos que el conocimiento científico es fundamental para la toma de decisiones y que el éxito de las medidas de conservación requiere obviamente de este conocimiento y además de la aceptación y colaboración activa de la ciudadanía, ¿ya? Ahora, también hay que ser un poco mesurados, ¿por qué? Porque en ocasiones, en determinados contextos, se ha visto que el lenguaje emocional puede dañar la credibilidad de los científicos, ¿ya? Esto, por dar un ejemplo muy simple, si hay un investigador que participa en un programa de televisión y reacciona de manera muy irritada o responde con sarcasmo ante el comentario de otra persona, puede que para los ojos de algunos eso le reste credibilidad, y porque aparte está ese afán de decir que, claro, los científicos tienen que ser objetivos, etcétera, pero no olvidemos que los científicos y científicas son seres humanos al igual que nosotros, ¿ya? Y también se ha visto que cuando la ciencia no da cabida a las emociones, también se percibe como culturalmente distante o incluso contradictoria con la vida cotidiana de las personas. O sea, hay que tratar de lograr equilibrios, ¿ya? Existen ciertos trabajos que han identificado algunos prototipos de historias relacionadas con la ciencia, ¿ya? Y vamos a repasarlas muy rápidamente porque el tiempo es corto. Y estos prototipos pueden aparecer de forma pura o de manera combinada y pueden ser emocionalmente más o menos intensas, es decir, va como por grados, por decirlo de alguna forma. Entonces, de partida está la narrativa del progreso a través de la investigación, que se enfoca en la investigación como algo beneficioso y lleno de potencial y fundamental para la prosperidad de la sociedad. Aquí, en estas historias, se suelen representar a las científicas o científicos como personas aventureras, héroes o heroínas, personas esforzadas, valientes y productivas. También está la narrativa del riesgo a través de la investigación, que tiene un origen más bien en textos más de ficción, ¿ya? Por ejemplo, lo típico de Frankenstein, donde hay un científico loco, malvado, que quiere destruir a la humanidad, y donde su investigación genera peligros para la sociedad. Entonces, esos son como los tipos de historias que encajan con este prototipo, y también alude a la cobertura de incertidumbres y controversias. Por otro lado, está la narrativa enfocada en la trama, donde justamente se enfoca en el desarrollo de eventos y acciones. Y aquí un ejemplo súper típico es una historia que desarrolla el proceso de investigación. Entonces yo cuento cómo se logró la descripción de una especie que antes no había sido hallada por la ciencia, cómo fueron los trabajos en terreno, qué dificultades tuvieron que sobrellevar estos investigadores, etc. Y por último está la narrativa enfocada en los personajes, que se enfocan en personas o en sus ideas, pensamientos, etc. Acá el componente de la experiencia es fundamental, y un ejemplo muy típico de este tipo de historias son, por ejemplo, aquellas de personas afectadas por conflictos socioambientales o por fenómenos como la crisis climática, y también las historias de investigadores o investigadoras o personas que participan en un estudio. Dicho todo esto, que es un repaso muy rápido, vamos a algunas ideas, pistas y recomendaciones. Es fundamental que los periodistas nos sumerjamos y empapemos en la ciencia si queremos cubrir estos temas. Hay que estudiar, uno siempre es discípulo, nunca se termina de aprender, hay que familiarizarse con lo esencial de la disciplina o línea de investigación, hay que conocer el léxico o vocabulario de cada disciplina para así poder explicarla y además poder incorporar y apropiarnos de ese conocimiento. Y también, por supuesto, se requiere del establecimiento de vínculos y una retroalimentación entre investigadores o investigadoras y periodistas o comunicadores de ciencia en general. Eso es súper importante porque se pueden compartir ideas, inquietudes, etc. Y aprendizaje, por supuesto. Tal como decía mi compañera, yo soy de la misma línea de que los periodistas, ojalá que siempre nos leamos los papers enteros, ¿ya? Es lo ideal. Pero en el mundo real, los periodistas siempre nos vemos muy presionados por los plazos, que suelen ser plazos cortos. Muchas veces llevamos varias historias a la vez, entonces a veces no da el tiempo. En esos casos hay algunas partes de los papers que podrían ayudar. Por ejemplo, leerse el abstract, que es el resumen, los resultados, la discusión y la conclusión.
Sin embargo, así como los científicos siempre dicen, depende de la especie, bueno, aquí también depende de la historia, porque a veces para alguna historia puede ser interesante contar cómo, lo que sale en la sección de metodología, ¿cierto? Por ejemplo, cómo se logró saber que una especie de ave tiene una gran capacidad de resolución de problemas y que es súper inteligente. Bueno, sí, le pusieron una caja con objetos de colores y tuvo que resolver los problemas y fue innovador, etc. Ya, eso podría ser interesante para una historia periodística. También es importante encontrar e identificar en este paper o en el tema científico qué es lo más relevante, interesante o destacable de la investigación desde la perspectiva de la ciencia y desde la perspectiva del público, ¿ya? Y también, por supuesto, siempre es recomendable buscar otros papers para enriquecer o contrastar la información. Eso lo puede hacer el periodista por su cuenta, por supuesto. Ahora, esto es súper básico y suena muy de perogrullo, pero siempre es necesario recalcarlo porque a veces a los periodistas se nos va, que es tener en cuenta el medio donde queremos publicar la historia y el público, por supuesto que esto es lo primero siempre. El medio, ¿por qué? Porque los medios tienen líneas editoriales, tienen estilo y tienen requisitos. Entonces, por ejemplo, hay algunos medios que son súper estrictos con la extensión de los textos, ¿ya? Entonces, si te dicen que tú tienes que mandar una nota de 1 plana y media, no vas a poder narrar tanto, digamos, no puedes explayarte, ¿cierto? Pero algunos medios pueden ser más flexibles con la extensión y por lo tanto te da más libertad para dar rienda suelta a la creatividad narrativa. Y por cierto, los públicos, que eso es lo primero que los periodistas siempre tenemos que tener en mente, estamos aludiendo a públicos más variados, más masivos, públicos de nicho, que tienen un conocimiento base en medio ambiente, cuáles son los rangos etarios, intereses, etc. Y algunas preguntas que vale la pena hacerse. ¿Qué tan familiarizado está el público con este tema? ¿Es un tema popular, poco común o muy desconocido? ¿Cuánto se habla de estos temas en distintas esferas de la sociedad o en los medios de comunicación? Todas esas son cosas que tenemos que plantearnos para después definir el foco de la historia, el foco y el mensaje. Ahora, cuando se trata, no sé, por ejemplo, nuestro foco va a ser tratar de sensibilizar sobre la necesidad de proteger a una especie, el mensaje principal va a ser llamar a la acción climática. Esas son cosas que tenemos que ver, por supuesto, y cuando se trata de temas muy complejos que en la ciencia abundan, por complejos me refiero a temas que tienen muchas aristas, muchas ramificaciones, cosas que hay que explicar mucho, etc. Yo ahí lo que recomiendo es siempre planificar el relato y la estructura, ya sea a modo de apunte, como mapa, conceptual, como le acomode al periodista, pero es bueno hacerse un esqueleto de cómo voy a poner esto en el inicio, esto en el desarrollo y en el final, ¿ya? También es muy importante pensar en los personajes o protagonistas de una historia, que eso lo vimos un poco antes, ¿cierto? Que pueden ser humanos o humanas, investigadores, el habitante de una comunidad local, pero también pueden ser seres vivos no humanos, como un animal o una planta, un ecosistema u otro elemento de la naturaleza. Por ejemplo, yo puedo escribir la historia de un bosque o de un río. Yo no me limitaría a los seres humanos. Por otro lado, para la historia obviamente es fundamental desarrollar hitos o conflictos, ¿cierto? Hablar de los hechos, eventos y otros elementos que son clave en esta narración, que puede ser un conflicto socioambiental, puede ser la crisis climática, la pérdida de hábitat, etc. Y el mensaje que es, en definitiva, lo que nos deja esta historia. Es un llamado de acción, es un mensaje de esperanza, hay una propuesta detrás, etc. Algunos ejemplos. Yo hace muchos años fui periodista de un centro de investigación y me pidieron hacer difusión en prensa de este paper que habla de la distribución de copépodos del género Bokela en altas latitudes. Entonces, si uno va por la calle casual y le pregunta a cualquier transeúnte, oye, ¿tú qué opinas de los copépodos del género Bokela que habitan en las altas latitudes? La gente probablemente te va a decir, ¿qué es eso? Efectivamente, porque los copépodos son pequeños crustáceos, muy desconocidos en general, poco difundidos, y por lo tanto ya ahí hay un problema. Por otro lado, este paper era de biogeografía, que también es un área que, claro, no es tan popular, ¿cierto? Y por lo tanto dijimos, ya, ¿sabéis qué? Esto, obviamente este paper no se puede difundir así nomás, como inspirándome mucho como en la estructura del paper, sino que hay que darle una vuelta.
Entonces decidimos enfocarnos en estos pequeños crustáceos. Personaje, copépodo, un supercrustáceo. ¿Por qué? ¿Por qué le pusimos esa etiqueta? Porque es resistente, adaptable y puede vivir en ambientes extremos. Por ejemplo, en lugares donde las temperaturas son muy frías, en lagos con pocos nutrientes, están en ecosistemas acuáticos de casi todo el mundo, entonces realmente son supercrustáceos. Además, aquí esta historia tenía relación con un copépodo. Esta historia no es tan narrativa en sí, fue bien breve, pero sirve para seguir la lógica de cómo encontrar historias en la ciencia, ¿cierto? Aquí se habla, por ejemplo, de por qué hay una especie de copépodo del género Boquela que está tan extendida en la Antártica y que es uno de los pocos representantes de la fauna terrestre del continente blanco, ¿cierto? Y aquí se alude, por ejemplo, a un evento, a un hecho, que es la última gran glaciación que ocurrió hace más de 20.000 años atrás. Entonces cabe preguntarse, ¿ese pequeño crustáceo, él sobrevivió a esa gran glaciación que generó la extinción de otros organismos? ¿Sobrevivió en refugios? ¿O llegó después, desde la Patagonia, por ejemplo, la Patagonia chilena, que está más o menos cerca de la Antártica y que estuvo conectada, y llegó de ahí transportada por aves migratorias, o después a lo mejor llegó a otros sectores de la Antártica ayudado por las embarcaciones de los balleneros, porque los balleneros iban a cazar ballenas azules a la Antártica? Entonces, todo ese tipo de elementos se incorpora en esta nota, que derivó en este comunicado de prensa titulado Copépodos, los desconocidos habitantes de Agua Dulce que revelan los secretos de la Antártica y Patagonia. Fue la forma más amigable de poner este paper de biogeografía, y aunque yo honestamente no tenía tantas expectativas, resulta que fue súper difundido en prensa, salió ahí en algunos medios y después derivó en un perfil de la científica que había salido en este comunicado, que es Claudia Maturana, donde habló ¿de quiénes? De los copépodos. Así que al final los copépodos igual tuvieron su minuto de fama, y esa es una forma de cómo la ciencia puede darle una vuelta, o sea, cómo el periodismo puede darle una vuelta a un paper. Esto es más o menos parecido. Voló sin parar desde Chiloé a Kansas durante 6 días. El sorprendente viaje de un zarapito que nos recuerda la relevancia de los humedales. Ya. Todo esto nació porque yo vi una publicación en Twitter de un monitoreo que hacen de aves migratorias en la Universidad Austral de Chile, y donde se reportó en la cuenta de Twitter del Bird Ecology Lab que un zarapito macho había volado esta cantidad de kilómetros por 6 días y no se detuvo ni a comer ni a descansar. Y esto lo hacen las aves migratorias todo el tiempo. Esto no es novedoso desde la perspectiva de la ciencia, pero sí es novedoso para personas que no necesariamente están familiarizadas con las aves migratorias, ¿cierto? Entonces, la investigación aquí de las migraciones de larga distancia fue lo que motivó esta nota. No fue un paper, sino que el desarrollo de esta investigación. El personaje fue este zarapito de pico recto. El hito es que voló más de 9.000 kilómetros durante 6 días, con lo que ya dijimos, no se detuvo para nada, o sea, imagínense lo atlético. Y el conflicto, porque ahí aprovechamos no solo de contar eso, sino que también de sensibilizar un poco sobre la situación de las aves migratorias y aves playeras. Y es que justamente estas aves enfrentan muchos problemas actualmente, como la pérdida de hábitat, la contaminación, entre otros. Y el mensaje entonces que dejó esta historia es la importancia de conservar los humedales porque son fundamentales para la ruta migratoria de estas épicas viajeras como son las aves, ¿ya? Entonces de esa manera uno puede contar esa información de otra forma. Y dado con estos antecedentes podemos ya tratar de inspirar nuestras próximas historias. Para ir recapitulando, es importante la comunicación humana de la ciencia, ¿ya? Nosotros no estamos hablando con robots, estamos hablando con seres humanos, ¿ya? O estamos dirigiéndonos a ellos, a nuestros pares. Entonces, además de informar, inspiremos, cautivemos, ¿ya? Sobre todo en tiempos de crisis ambiental donde nuestro trabajo es un trabajo con sentido. Hay herramientas que nos pueden servir para las historias, por ejemplo, las figuras literarias como las metáforas. Yo también quise poner que no hay que limitarse a parafrasear. ¿Por qué? Porque muchas veces uno encuentra comunicados de prensa donde se habla, por ejemplo, donde se nota que se parafrasea un extracto del paper o una cuña de un investigador,
lo cual es más seguro de hacer. ¿Por qué? Porque el periodista corre menos riesgo de equivocarse, ¿cierto? Porque está parafraseando algo que dijo el paper. Obviamente los periodistas parafraseamos todo el tiempo, pero yo soy muy amiga de que nosotros tenemos que poner en nuestras propias palabras las historias y las explicaciones. Entonces, atrévanse a poner las explicaciones con sus propias palabras. Obviamente se corren riesgos, entonces ahí uno por eso tiene que estudiar y preguntar en caso de. Y por supuesto, incorporar el léxico científico en su justa medida, explicar los conceptos necesarios, que a veces eso también se olvida, y hacerlo e integrarlo al lenguaje común, porque al final aquí hay un tema de lenguajes comunes, ¿cierto? Que a veces genera una barrera. Ojo con las demandas o sesgos. Todos los seres humanos tenemos sesgos, obviamente los investigadores también, y a veces los periodistas tenemos que luchar por proteger nuestro trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando los investigadores presionan para incorporar cosas que son sumamente rebuscadas para los públicos, que no son de interés, que uno tiene la certeza, porque hay que conocer a los públicos, ¿cierto? Tienes la certeza de que eso no es necesario, ni va a contribuir mayormente a la historia, pero a veces los científicos pueden presionar para que lo agreguemos, etcétera, o a veces porque presionan con demandas que tienen más relación con intereses particulares o corporativos. Entonces ahí es importante negociar, hablar y ser honestos, por supuesto. También yo encuentro que es muy importante incorporar otras formas de conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, los saberes tradicionales o ancestrales. América Latina, dado que este es un encuentro latinoamericano, se destaca por ser una región con una alta diversidad natural y cultural. Los pueblos originarios, los tipos de hábitat, de ecosistemas, todo es muy rico en esta región. Entonces, con mayor razón, estos pueblos originarios tienen un montón de experiencia y conocimientos que también son muy importantes para agregar en nuestras historias. Y además hay que aprender a comunicar la incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en la ciencia no todo está dicho. Hay evidencia, pero hay otros temas o aristas que son objeto de debate, ¿cierto? Ya sea porque falta investigación, ya sea porque el tema tiene una complejidad muy grande. Entonces ahí yo sobre todo he visto mucho en periodistas jóvenes que se complican un montón y se bloquean a la hora de redactar temas que tienen un grado de incertidumbre. Pero ahí nosotros tenemos que ser honestos con las y los lectores y decirles, mira, este tema no está resuelto, pero existe A, B, C hipótesis. O se especula que D, C, E, no sé. Entonces, de esa manera uno puede transparentar que no todo está dicho, que falta investigación y que por supuesto hay muchas cosas a las que tenemos que estar atentos. Y por supuesto, ya que hablamos de emociones y ya que estamos en tiempos de crisis, hay que evitar en lo posible la comunicación catastrofista. A los periodistas nos cuesta mucho, obviamente, por un lado, el periodismo siempre está en busca de clics, ¿cierto? Y por otro lado, también la gravedad, obviamente, mostrar, reflejar la gravedad de las crisis ambientales que estamos viviendo, que son múltiples: cambio global, crisis climática, pérdida de biodiversidad, etc. Pero también tenemos que preocuparnos de no fomentar la ecoansiedad o la solastalgia, ¿ya? Porque cuando somos muy catastrofistas, la gente pierde la esperanza. Y eso es muy nefasto para fomentar los cambios, para impulsar la acción climática o la acción ambiental, ¿ya? Y otro tema que a veces los periodistas también podemos descuidar son las imágenes. Las imágenes también comunican, las fotos nos pueden entregar información muy relevante del contexto donde se desarrolla nuestra historia o de nuestros personajes y protagonistas. Por lo tanto, a veces hay temas de la ciencia que son más abstractos o más complejos y cuesta encontrar imágenes apropiadas, pero hay que hacer el mayor esfuerzo posible para eso, porque también se ha visto y hay reportes de que las imágenes son súper útiles en textos más complejos. Y lo más importante, y con esto ya voy terminando, es encontrar tu propia voz. Aquí no hay una receta mágica para contar historias a través del periodismo, tampoco se trata de imitar la fórmula de otro periodista, sino que cada uno tiene que aprender a desarrollar y conocer su propio estilo, y por lo tanto tener y dar forma a su propia voz, su propia pluma o su propio teclado, porque aquí ocupamos casi puro teclado,
para así poder contar historias. Así que en definitiva la invitación es a que cuenten la historia, que inspiren, que ocupen la evidencia, que sean rigurosos, pero que le pongan corazón a su trabajo, y así después, entre otras cosas que pueden hacer los periodistas, es proponer y seducir a las y los editores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paula por esa excelente presentación. Realmente, al menos personas de la audiencia también fue sumamente enriquecedor. Perdón, me parece que me quedé pegado, pero Está nada, medio pegado. hablaba que fue una, sí, pero nada, hablaba que fue una excelente presentación y súper enriquecedora para, para nosotros en la audiencia. Entonces, muchas gracias a Paula. Ahora vamos a continuar con Alex. Me estoy quedando pegado de nuevo. Sí, un poco. Perdón, ya. En teoría ya no debería haber problema. Continuamos con Alexa Vélez, como decía, editora general de Mongabay Latinoamérica, uno de los medios principales para hablar de cobertura medioambiental en América Latina. Alexa también formó parte del equipo que junto al diario El Deber de Bolivia fue premiado con el Premio Rey de España por el especial Mafia le arranca los colmillos al jaguar, el gran felino de América. Ha sido también finalista 3 años consecutivos del Premio Nacional de Periodismo en Perú por reportajes de investigación sobre el avance del narcotráfico en territorios de pueblos indígenas, minería ilegal y contaminación por petróleo. Así que adelante, Alexa. Perfecto, gracias. Sebastián, voy a compartir mi pantalla. ¿De ahí le están viendo? Sí, todo bien. Ah, perfecto. Bueno, después de escuchar las charlas de Itzel y Paula, realmente ya no sé qué tanto voy a decir, pero espero complementar un poco las participaciones. Ha sido súper interesante escucharlas y poder tener como esta conversación sobre el tema de papers, que creo que es un tema que a las tres nos interesa y nos gusta mucho y llevamos un tiempo haciéndolo, ¿no? Entonces, a mí me pidieron que responda esta pregunta: ¿cómo llamar la atención de un editor? Y bueno, digamos que hay muchas formas, pero les voy a dar como algunas cosas que funcionan conmigo y que funcionan con los editores de Mongabay, y algunos puntos que tomamos en cuenta y espero que sean útiles a la hora de poder mandar un pitch. Entonces, los primeros pasos, que creo que estos son algunas cosas básicas, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces se olvidan, entonces por eso quería repetirlas, ¿no? La primera es que hay que revisar que el paper no ha salido publicado en Mongabay, ¿no? Creo que el primer filtro para que uno diga, no voy a seguir leyendo este pitch, es que de repente te mandan un paper o una propuesta y la historia acaba de salir hace una semana o dos, ¿no? Entonces eso no solo me denota que no estás siguiendo el medio, sino que no conoces el medio. Entonces ahí es como el primer obstáculo que obstáculo que hay que tener que sortear, ¿no? Lo otro que es importante es que siempre pido es que indaguen sobre la fiabilidad de la publicación, ¿no? Como saben, hay muchos predatory papers, hay papers que no son, digamos, fiables, que publican estudios que no tienen este peer review del que estaba hablando Itzel. Entonces, siempre pido que traten de darle una mirada cuál es ese paper y ese estudio que va a ser utilizado en el pitch que van a proponer, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos algunas páginas donde buscamos y corroboramos, porque como saben, son muchísimos nombres de papers. Es fácil saber si viene de Nature o Science, y uno sabe que está yendo a lo seguro, pero ahí sabemos que hay muchísimos más, y muchos prestigiosos y buenos, pero que de repente no son tan conocidos, ¿no? Lo otro es averiguar también la trayectoria del científico. A mí me gusta saber que si es un paper súper interesante o algo a veces muy polémico o revelador, quiero saber si ese investigador ha estado publicando en los últimos años, si ha sido su publicación continua, o si es alguien que publicó, no sé, en el 2002 y de repente no volvió a publicar más. Entonces ya eso me prende el foquito de
qué pasó ahí, cómo tanto tiempo sin publicar y de repente su segunda publicación. Son indicadores, digamos, que uno va mirando porque hay que estar seguro de la información que vamos a publicar y a trabajar, ¿no? Y lo otro es lo básico, ¿no? Leer el paper, entenderlo, y entenderlo pasa por... O sea, yo sí creo que realmente hay que leer un paper completamente. Es cierto lo que dicen Itzel y Paula, que a veces no hay tiempo, pero creo que para presentar un pitch a un medio y tratar de proponer una historia tienes el tiempo para leerlo completamente, ¿no? Entonces léelo completamente, y es clave cuando hablo de entenderlo, el entender los conceptos, ¿no? Uno de repente a veces lee tantos papers que se empieza a usar este lenguaje tan técnico que cuando hablas incluso con otra persona, con el editor, dices de qué me está hablando, ¿no? Entonces es importante estos conceptos como, no voy a usar la palabra traducir porque ya Itzel nos ha dicho que no lo usemos, pero es tratar de explicar mejor los conceptos para que se pueda entender a la hora de hacer la propuesta, ¿no? Y hablar con uno de los científicos por lo menos para tener más información, ¿no? Es lo que yo llamaría como una preinvestigación para saber qué hay detrás del estudio y además para estar seguros que estamos entendiendo lo correcto, estamos entendiendo bien los resultados de la investigación, de la publicación. Entonces es un par de cosas que yo miro, ¿no? Para mí me es súper útil, entro al Google Scholar, pongo el nombre del científico y me deja ver, por ejemplo, todas las publicaciones que tiene, ¿no? Cuánto ha publicado en los últimos años, si ha sido algo periódico, ¿no? Cuántas veces ha sido citado, el index H para ver cuántas veces han sido republicados los artículos que han sido más potentes o más importantes. Entonces, yo siempre me doy una entradita aquí y veo quién es el autor principal y doy una mirada, ¿no? Otra cosa que chequeo es que si el nombre del paper es un paper que no me suena o que no conozco tanto, entonces me meto esta lista para ver si es que, esta es una lista que suele ser alimentada por los mismos científicos, para ver si está en la lista de Predatory Journals, entonces sé que es un paper en el que no se debe confiar y probablemente no voy a aceptar que la propuesta o el pitch que me han enviado, ¿no? Ahora, dos es, luego de leerlo y hacer esta preinvestigación, hablar con el investigador, estar seguro de mis datos, estar seguro del paper que tengo, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué historia voy a contar? ¿No? O sea, ya tengo claro cuál es el hallazgo, cuáles son las conclusiones, qué es lo nuevo, pero ¿qué historia voy a contar? ¿Cómo hago para que los hallazgos sean de interés para el lector? ¿No? Y para que estos hallazgos lleguen al lector, que pasa por tratar de explicarlos para que entienda la importancia de esa información que tú vas a publicar, ¿no? Entonces creo que ese es un reto que implica el sentarse, pensar y ver por dónde voy a levantar y por dónde voy a contar mi historia, ¿no? Les traía este ejemplo de un paper que publicamos hace poco, que es un tema que hemos seguido, que tiene que ver con el censo de las poblaciones de Parabas barbazul en Bolivia, que es una ave endémica de Bolivia. Y antes de mencionarles algunos puntos más, quería mostrarles este video, que está asociado justo al paper. ¿Se escucha? La Paraba barbazul se encuentra en los llanos de Mojos, también conocido como las pampas de Beni. Solamente se encuentra 450 individuos en la vida silvestre. Cada vez cuando yo encontré este pájaro bastante hermoso, con su espalda azul, con su pecho amarillo, con su garganta azul, es increíble. Cuando estás ahí en las pampas, aislados, inundado, con un calor súper fuerte, y escuchar la parada, encontrar los nidos, eso es algo bastante especial. Y eso a mí también me motiva de seguir trabajando para esta especie. Yo soy Chalo Boersma, nacido en Holanda. Yo soy ecólogo y desde 2015 trabajo en Bolivia para Asociación Armonía en la conservación de la Paraba barbazul en el norte de los llanos de Mojos en Bolivia. Los llanos de Mojos son realmente aislados.
8 meses al año inundado y después 4 meses en una sequía bastante fuerte. En estas pampas abiertas se encuentran pequeñas remanentes de bosques, mayormente dominado por la palmera motacú. Y ese es el hábitat específico que requiere la paraba barba azul para su alimento y para su dormidero. La alimentación más importante para la paraba barba azul son las frutas de palmera motacú. Cada tarde se juntan con grupos de 40, 50, 60 antes que están volando a su dormidero. Estamos monitoreando cada semana la cantidad de paradas que se encuentran en la reserva. Ahí descubrimos algo bastante importante. La paraba barba azul solamente se encuentra en la reserva barba azul durante época seca y en época de lluvia ellos están migrando a su zona de reproducción. Les hemos colocado GPS para saber dónde están migrando y estos datos fueron un base para entender que requiere un hábitat bien específico. Se necesita la palma real o palos secos para sus nidos, pero siempre cerca de motacú. Basado en esta información logramos hacer búsquedas más específicos, hemos encontrado más nidos, sabemos que están anidando una vez al año, se tiene 1 hasta 3 huevos, con el trabajo de armonía ya salieron más que 100 pichones de nuestros cajas nidos. Si estás imaginando una población de no más que 450 individuos, eso es un porcentaje sumamente alto. Y ahorita estamos observando que los pichones que salieron de los nidos están volviendo a las cajas nidos para anidar. Y ahí tenemos el ciclo completo. Realmente podemos hacer un cambio. Ok, ¿por qué les puse este video? Por varias razones, ¿no? A mí lo que me gusta de este video y de este formato que hacemos en Mongabay es que son los científicos contando cómo hacen sus investigaciones, ¿no? Entonces, esto que acabamos de ver es la metodología. Tiene muchos elementos de la metodología, por un lado, tiene muchos elementos del científico contando qué significa para él cuando está en campo, trabajando, y de pronto encuentra un nido y está emocionadísimo, y son detalles importantes, digamos que para él dice, yo cuando encuentro un nido es como que refuerza esta idea de que quiero seguir conservando esta especie, ¿no? Pero a lo que voy es, cuando uno piensa en cómo va a contar una historia, creo que la parte de la metodología dentro del paper es una parte básica, ¿no? Es una parte básica porque te permite responder a estas preguntas, por ejemplo, estas podrían ser algunas de ellas, que son claves para poder contar una historia, ¿no? Es decir, yo me pregunto, ¿cómo se censa una población de parabas azules? ¿Cuánto tiempo puede tomar? ¿Cuántas horas toman en campo? ¿Qué método usan para contarlas? ¿Cuántas personas se necesitan? ¿En cuántos puntos se hace el censo? ¿Cómo cuentan a los pichones? ¿Qué hacen para revisar los nidos? ¿Dónde están los nidos? ¿Cómo son los llanos? ¿Qué tipo de ecosistema es? ¿Qué temporada es la mejor? Digamos, creo que son preguntas que me hago yo y que se podría hacer también cualquier lector, ¿no es cierto? Entonces, estas preguntas que responden mucho a una curiosidad, creo que uno lo responde en la metodología y también se las puede trasladar a los investigadores para tener elementos interesantes que nos permitan ir construyendo y dándole forma a nuestro pitch, ¿no? O sea, tú ya tienes tu tema, ya lo leíste, ya lo entendiste, leíste la metodología, ¿no? Desmenuzaste esos elementos y ya puedes pensar en hacer una propuesta atractiva a partir de toda la información que has recopilado, ¿no? Entonces, conocer cada detalle del trabajo de campo me parece que es importante, las dificultades e historias que están detrás, cómo llegaron a esos resultados es clave, y reconstruir la historia del proceso de investigación, ¿no? Entonces, digamos, esta parte que parece como que si uno ya casi hubiera reporteado, es una preinvestigación, ¿no? Y te permite a ti luego poder plantear un pitch. Entonces, por eso pongo, ahora sí puedo hacer un pitch, porque puedo hacer un pitch que sea potente, atractivo, para que cuando el editor lea tu propuesta diga, ah, esto está súper interesante, contrato la historia, ¿no? Entonces, ahora en términos prácticos, ¿no? ¿Cómo debería ser un pitch? Un pitch no debería ser muy largo, ¿no? Si yo recibo un pitch que tiene 2 páginas, 3 páginas y es larguísimo, al final a veces no te da el tiempo para terminarlo de leer porque siempre estamos en muchas cosas, ¿no? Si es un pitch que es muy genérico, ¿no? Quiero hablar de las aves emblemáticas de Bolivia, ¿no? Y no aterriza un tema específico, no vas al resultado del paper, ¿no? ¿Cómo vas a utilizar ese hallazgo principal
y hacer que sea de interés para el lector, y cómo vas a hacer que ese hallazgo te permita contar una historia, ¿no? Por otro lado, ¿no? Creo que tiene que haber un párrafo de antecedentes, una explicación del tema en el cual se indique la importancia, ¿no? Acá podría ir por el, digamos, podría ir por el lado de que es una especie endémica que solo existe en Bolivia, que su población ha estado a la baja, y por lo tanto este es es un paper que te indica cómo van a empezar a censar esta población. Luego, incluir 2 o 3 párrafos donde se incluya el hallazgo principal del paper, es decir, qué es lo nuevo que vas a contar, explicar por qué vale la pena escribir la historia, y también lo que está ligado a por qué le va a interesar también al lector, y cuáles son los datos más interesantes de la preinvestigación, que esto va un poco ya por el lado de lo que has podido hablar con el investigador, ¿no? Oye, mira, vamos a hacer esta historia, la manera como están cesando es súper interesante, además les han puesto estos dispositivos GPS y están traqueando los vuelos de todas las paradas Barba Azul, y tienen todas las trayectorias y podemos ir con ellos a campo, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta parte de saber todo el trabajo de campo solo lo puedes tener no solo leyendo el paper, sino también hablando por lo menos con uno de los investigadores para tener más elementos, ¿no? Entonces, y esto creo que también lo tienes que poner resumido, pero ponerlo más interesante en tu pitch. Por otro lado, creo que tienes que mencionar por lo menos unos 3 posibles entrevistados, y quiénes son, y si ya los lograste contactar, y por otro lado, que todos no sean investigadores del mismo paper, ¿no? O sea, no olvidemos que cada paper está normalmente asociado a una universidad, cada universidad y cada científico tiene, o cada laboratorio, ¿no? Tiene una agenda propia, entonces por lo tanto necesitas a alguien más que conozca el tema y que también puedas entrevistar como parte de la historia, para que pueda analizar los resultados, para que pueda aportar nuevos elementos, o para que pueda discutirlos también, ¿no? Y finalmente, analizar si es que vale la pena hacer un viaje para contar esa historia, ¿no? Si tú dices, sí, yo creo que para contar esta historia y hacerla completa y bien hecha, necesito viajar. Ok, pero no, cuando uno dice quiero hacer un viaje y necesito viajar, no pasa porque, wow, quiero ir a conocer los llanos de Moxo, ¿no? Pasa por hablar con el investigador y decir, puedo viajar porque en las 2 próximas semanas justamente van a ir a campo a instalar nuevos dispositivos GPS, voy a poder estar con los científicos, ¿no? Porque a veces hay personas que te proponen un viaje, van a la zona y nunca coordinaron, y al final, o sea, esa parte, ese plus que ibas a tener con su viaje, pues se cae y no aporta a la historia, ¿no? Entonces eso creo que todos lo tenemos claro, pero es básicamente lograr coordinar con los investigadores y tener este dato interesante que justifique el que tú vayas a campo para contar una historia mucho más completa, ¿no? Y finalmente tener una fecha tentativa de entrega, ¿no? Y cumplirla, ¿no? El tema de las fechas es un tema bien importante para tu primera aproximación con un editor y para mantenerte colaborando, ¿no? Oye, voy a escribir esta historia, me va a tomar unas 2 semanas reportearla y una más escribirla, calculo que para X fecha, ¿no? En 3 semanas la tienes para tal fecha, ¿no? Y máximo, si se aproxima la fecha y no has terminado, puedes decir, oye, dame un par de días más, o ya, una semana más, ¿no? Pero hay personas que a veces te mandan pitches y de pronto se olvidan y te llega la historia 2 meses después, incluso el editor se olvidó, ¿no? Entonces sí creo que el tema del tiempo es muy importante, sobre todo para quienes son freelancers, y nosotros valoramos muchísimo a ese colaborador que manda un texto, cumple con los tiempos, se compromete, está metido en las correcciones, quiere que su texto salga lo mejor posible, y hay este acompañamiento hasta el final, hasta que la historia es finalmente publicada, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones más. Una es, esto creo que es súper útil para los que son freelancers, que es ir construyendo una red de contactos con los científicos, ¿no? Si es alguien que está siempre trabajando con aves en Bolivia y que está haciendo distintas publicaciones, ya publicaste uno de los papers, pues mantenerte en contacto, porque este investigador, si tú ves además en el Google Scholar, va a seguir publicando constantemente. Entonces ahí tienes un montón de historias. Y ese sistema del embargo es súper bueno porque implica que tú hablas con el investigador, él confía en ti y le dices, oye, ¿me puedes compartir con tiempo me puedes compartir con tiempo tu paper? No la voy a publicar hasta la fecha que tú me indiques, ¿no? Lo cual implica que te lo está dando por embargo. Entonces tú tienes 2 semanas para trabajar ese estudio, hacer una historia interesante, hacer tu pitch y poder salir más o menos en las mismas fechas en las que el paper se va a estrenar. No tiene que ser exactamente el mismo día, pero es súper bueno si sale por lo menos en esa primera semana en la que el paper ha sido liberado y ha sido publicado, ¿no? Entonces te da tiempo de decirle al editor, mira, yo tengo ya este paper por embargo, lo puedo ir trabajando,
nadie más lo tiene y lo vas a tener en esa fecha cuando se va a publicar. Es un plus, ¿no? Otro plus es ver el vínculo con la coyuntura ambiental, ¿no? Siempre estamos cubriendo muchos temas ambientales en general en la región y paralelamente están saliendo papers que nos permiten sumar información relevante al tema o a la problemática ambiental que estamos cubriendo. Entonces creo que hay que estar atento a eso también, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado sobre el tema de la problemática de las flotas chinas, que andan moviéndose por Argentina, Chile, Perú, Ecuador, que andan en la zona de aguas abiertas, ¿no? En alta mar, pero siempre están al borde de muchas áreas protegidas. Y bueno, hubo este gran escándalo en el 2016 cuando se logran meter a Galápagos y luego las detienen y encuentran como cientos de cuerpos de tiburones y aletas dentro, ¿no? Que habían capturado para venderlos, ¿no? Entonces, este tema nosotros, sobre todo en Mongabey, lo hemos seguido cubriendo desde el 2016 de manera continua, viendo sus movimientos, haciendo monitoreo satelital de los barcos con el Global Fishing Watch, para ver en qué momento se meten en las áreas protegidas, etc. Y de pronto sale este paper, que lo que hace es que en el momento que hace la incautación de este reefer en el 2016, un grupo de científicos se meten al barco y sacan muestras. Pasan como unos 4 años, y publican el paper para decirnos cuáles eran exactamente las especies que se habían capturado, haciendo análisis de ADN, ¿no? Entonces fue genial porque fue un elemento nuevo que incluso nos dio para contar una nueva historia a partir de ese paper, y que justo coincidió con la llegada de las flotas chinas nuevamente a las costas de Ecuador. Entonces fue súper bueno sacar esta publicación en ese momento, y súper coyuntural, ¿no? Este es otro caso que nosotros siempre, digamos, creo que casi todos los que hacemos periodismo ambiental, siempre nosotros en especial estamos detrás de los delitos ambientales, tenemos la mirada muy puesta en la Amazonía y seguimos mucho el tema de vías ilegales, ¿no? Que se han ido expandiendo muchísimo en los últimos años y normalmente atravesando territorios indígenas, propuestas para atravesar parques nacionales, digamos, para unir Perú y Brasil, etcétera, ¿no? Y estábamos justo por publicar una investigación sobre esta carretera que promueve Bolsonaro entre Pucallpa y Cruzeiro do Sul en Acre, y sale un paper de un grupo de científicos, de investigadores que habían analizado 75 vías y las amenazas de estas vías en términos biológicos, económicos. Y entonces para nosotros fue genial porque, bueno, por un lado sacamos esta nota, pero también pudimos sumar elementos de la publicación y entrevistar a los investigadores para tener esta base científica en la investigación periodística que estábamos por publicar, ¿no? Y esto pudimos tenerlo a tiempo básicamente porque estamos siempre chequeando cuáles son los nuevos papers que van saliendo, ¿no? Esta es otro tema, esto quería mencionarlo porque es interesante, ¿no? En páginas como Sukis o etcétera, donde uno va siguiendo las nuevas especies que han sido encontradas, empieza a salir y empezamos a notar este elemento de descubren una nueva especie en zona afectada por la minería. Esto vinculado a las ranas y sobre todo en Ecuador hay varios casos, ¿no? Y nos parece interesante porque antes los científicos no tomaban tan en cuenta este tema de las amenazas, y menos en un título, ¿no? Lo podían mencionar, pero no era un tema que abordaba una parte dentro de la investigación. Pero aquí sí, incluso hay algunos speech sobre el peligro que representa la minería para esta nueva especie que han encontrado, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos contar la historia de la ranita, que Ecuador suma una rana de cristal más, que tienen muchísimas, que han descubierto en los últimos años, pero tienes el elemento de la minería, ¿no? Y luego, a partir de esa amenaza o ese proyecto minero que está presionando a una reserva, puedes incluso hacer una historia luego de lo que está pasando y de las presiones que existen en esta reserva, pero a partir de algo que se ha encontrado en un paper, por ejemplo, ¿no? Esta es otra investigación que es sobre los monos aulladores en Costa Rica. Y esto fue interesante porque tenía este detalle nuevo que habían analizado cómo los monos aulladores aúllan más cuando están en el centro, metidos en el bosque, en zonas poco intervenidas, y aúllan mucho menos cuando están en los límites de zonas intervenidas por el hombre, ¿no? Nuevamente tienes acá el factor de la amenaza, y nos pareció interesante cubrirlo y cómo, digamos, es como una evidencia o un dato más de cómo la presión humana o las actividades extractivas o forestales, etcétera, mal manejadas, generan un impacto en la fauna, ¿no?
Y este fue uno de los más recientes que sacamos, que tiene que ver también con el coyote, y este paper aborda las potenciales rutas de colonización del coyote hacia Sudamérica, como además estudiado desde la amenaza de una especie invasora, ¿no? Y sacamos este artículo también que se llama El coyote está a punto de entrar a Colombia, pero es un invitado peligroso, ¿no? Este paper y esta publicación fue muy interesante, además estuvo muy centrado en Colombia, que es el principal país amenazado, porque, digamos, salió de Norteamérica, se extendió hasta Centroamérica, y ya está cerca en las selvas del Darién panameño, y a punto de entrar a Colombia. Incluso en el paper te cuentan como que la parte de la investigación de que este coyote tuvo que nadar una parte del río para poder cruzar, y bueno, pues se acerca muchísimo ya a Colombia, ¿no? Y lo interesante fue que también la manera como podemos contar estos papers, ¿no? O sea, tienes el paper científico que es súper técnico, se convierte en una historia, ¿no? Que te explica los conceptos y que te explica la problemática y que es mucho más fácil de entender, pero se puede convertir también en esto, que es una historia gráfica, ¿no? Que es algo que solemos hacer mucho en Mongabay, y lo hacemos porque nos interesa llegar cada vez a una audiencia, porque tenemos una audiencia distinta, ¿no? Tienes audiencia joven, me imagino que les debe pasar a ustedes, pero a las personas que les interesa el tema ambiental es una audiencia que va desde los, no sé, desde los 13, 14 años y va hasta los 80, ¿no? Entonces vamos tratando de desarrollar formatos distintos, y además porque no todo el mundo tiene tiempo para leer un artículo de 2000 palabras, entonces de pronto simplemente quiere ver el dato y se puede enterar por una historia gráfica o por una expedición científica como fue la que les mostramos al inicio, ¿no? Y finalmente mi última recomendación es no abandonar la historia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la parada Barba Azul, nosotros hemos sacado como unas 5 publicaciones, ¿no? Además porque es un grupo de científicos bien activos y que llevan mucho tiempo trabajando con esta especie, ¿no? Entonces, primero sacamos esa historia en el 2018, luego sacamos, la anterior que estaba poniéndolas en el 2019, y con la que empecé, que es del 2020, ¿no? Entonces uno puede seguir una especie continuamente, y cuando tenga hallazgos interesantes, pues volver y tener el paper con tiempo y volver a hacer una propuesta para hacer. A veces existe la historia grande, pero puedes proponer una historia de seguimiento porque hay algo nuevo interesante asociado a la historia principal, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Alexa. Estuvo buenísima la presentación, sin duda es un tema importante, que que además no nos los enseñan en las escuelas por lo general de comunicación social, así que siempre es un tema actual y relevante. Además también quería comentarles que en función del tiempo nos vamos a saltar la dinámica que habíamos comentado de Rooms y vamos a ir directo a las preguntas, así que por aquí ya hay una pregunta, y si los otros tienen preguntas también pueden aprovechar a dejarlas en el chat o nos comentan y abrimos el micrófono. Por aquí Denise nos pregunta, creo que más para Paula, ¿qué tan importante es apelar a los sentimientos como un valor de la noticia en la construcción de una historia? Bueno, es que los sentimientos tienen mucho potencial cuando queremos fomentar cambios o actitudes, ¿cierto? Que era como lo que hablábamos hace un rato. Para mí eso es fundamental cuando trabajamos en periodismo científico ambiental, porque estamos en tiempos de múltiples crisis, ¿ya? Entonces eso como que no lo podemos olvidar como periodistas, que realmente no, a mí al menos no me interesa solo entregar datos, sino que también quiero inspirar algo, quiero dejar algo o alguna inquietud aunque sea. Entonces los sentimientos efectivamente son algo que nos compone a nosotros los seres humanos. A veces hay una como sobrevaloración con el tema de la objetividad, cuando todos somos seres con, como lo decía, creencias, experiencias de vida, un sistema de valores determinado. Entonces, los sentimientos son muy importantes. Ahora, obviamente hay que tener resguardos, porque justamente a veces no hay que exacerbar en algunas emocionalidades sin tener una evidencia apropiada. Porque a veces, y eso se ve mucho actualmente en las redes sociales, por ejemplo, que apelan más a las emociones y que por lo tanto, no sé, pues ayudan a que se diseminen más rápido las noticias falsas o fake news. ¿Ya? Porque en base como al miedo, al enojo, se busca desinformar y de esa manera, claro, apelando a las emociones. Entonces, obviamente, la idea es siempre tratar de lograr estos equilibrios entre la evidencia, pero obviamente sin abandonar ese otro lado que es recordar una comunicación humana de la ciencia. No sé si respondí la pregunta. Todo completamente. Pero sí, es muy importante.
hay que lograr el equilibrio. Estaba muteado, disculpen. Por aquí Iván también tiene una pregunta. Iván, creo que te puedes desmutear, si no, a ver, Sí, listo. listo. Bueno, gracias a las tres ponentes por su plática, bastante interesante. Y bueno, una pregunta con respecto al, bueno, el primer tema que se tocaba de qué es primero, si el paper o la historia periodística. En el caso de las investigaciones, bueno, es como tipo investigaciones periodísticas, ¿hasta qué punto se adentra un periodista en una historia? Por ejemplo, poniendo como ejemplo la parte del cambio climático, que es el tema como que central últimamente. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace en México, bueno, y en Latinoamérica principalmente? Y, por ejemplo, también si se puede llegar hasta qué, qué hay de potencial que se puede hacer en Latinoamérica, principalmente en México, la historia de las energías renovables en estos países, por qué no se han hecho más esfuerzos por parte de estos países para llevar a cabo una independencia energética. Entonces, ¿hasta qué punto uno se adentra en la historia? ¿Hasta cuándo parar? Me tomaré la libertad de responder esa pregunta. Yo creo que la respuesta corta sería, depende de cuánto tiempo tienes para publicar la historia. Sobre todo porque de manera anecdótica, a mí me pasaba bastante que conforme más iba investigando en la historia, más iba encontrando cosas. Entonces, creo que es muy difícil a veces limitarte en términos de qué tanta información requieres para responder o para contar tu historia, pero más bien dependerá de varios factores. Una será si estás siendo, o sea, si eres freelance, ¿cuánto tiempo vas a disponer para hacer tu historia? Si trabajas para un medio, ¿cuánto tiempo te dan en ese medio para contar tu historia? Y creo que esas serían como las principales características para tomar en cuenta. Y respecto a la historia que mencionas, creo que es un tema fascinante de qué historia contar. Creo que ese sería otro encuentro regional para poder identificar historias, porque las historias pueden salir desde los papers, más allá de relatar lo que el paper dice o el hallazgo, puedes tú tomar ese elemento para poder construir tu propia historia. ¿A qué me refiero? En el caso de, les hablaba yo de metano. Bueno, había llegado a mí el paper, pero conforme fui investigando, decidí contar la historia de que el metano era un personaje que estaba siendo, que no era el principal en el tema de cambio climático, a pesar de que se ha hablado bastante de este tema, y en qué estábamos, en el caso de México, en qué se estaba emitiendo este gas de efecto invernadero y la posible solución. Yo creo que los elementos centrales de las historias periodísticas es presentar a los personajes, presentar el conflicto y las posibles resoluciones. Y en el conflicto están involucradas las ideas científicas y ahí está el contenido científico que tú puedes incluir en tu historia periodística. Entonces, vinculándolo con lo que preguntabas, Iván, yo creo que dependerá del tiempo, de qué historia quieres contar, qué conflictos estás tú identificando dentro de una problemática social y cómo vas a incorporar el contenido científico. Porque puedes tardarte, no sé, o sea, puede ser que te tardes una semana en hacer un reportaje, pero también hay reportajes que pueden tardar meses, ¿no? O años incluso también. Entonces, ahí varía bastante y creo que también es esencial resaltar el tema de no abordar las problemáticas sociales así de manera general. O sea, no podemos llegar con un editor y nada más decir, quiero hacer una historia sobre cambio climático. Es reducir aún más qué del cambio climático, en qué región,
que en un sector específico, en una energía específica, en un determinado tiempo. Tal vez es partir de un tema general, irlo delimitando a una problemática específica, y para cada problemática científica hay varios personajes, ya sea sociales, que le esté afectando esa problemática social, y van a haber también papers, van a haber artículos científicos en donde científicos estén investigando este tema y sobre todo también encontrando soluciones. Esa sería mi respuesta. Y yo solo sumaría una cosa, que también el mismo medio va a delimitar la extensión de tu artículo, ¿no? Normalmente te van a decir cuántas palabras son, ¿no? Puede ser un artículo de 500, de 1000, de 2000, de 3000. Digamos, eso está ligado también a la extensión y a cuánto puedes dedicarle al texto. Si son 500 palabras, es un texto que tienes que resolverlo un día, ¿no? Si son 3000, bueno, si es un texto que puedes dedicarle por lo menos un par de semanas para terminar de cerrarlo, ¿no? Y creo que en esta duda de cómo abordar, hasta dónde ir, creo que es clave el papel del editor, ¿no? El editor te va a ayudar a aterrizar bien tu tema, decirte por dónde va a ir y luego decirte hasta dónde vas a llegar, ¿no? Porque eventualmente vas a tener que presentar un borrador de tu texto, porque no puedes seguir, o sea, sí puedes seguir investigando por siempre, ¿no? Pero para publicar en un medio te van a decir, bueno, 2 semanas, dame tu primer borrador, ¿qué es lo que tienes ahora, no? Y a partir de ese borrador te van a decir, oye, te falta esto o esto, o es demasiada información para un solo texto, trabaja solo esta parte y la otra podría ser de pronto una segunda entrega, ¿no? Bueno, imagino que es una labor bastante, complicada, que si un paper de por sí es tardado hacerlo, ahora una investigación resumiendo los aspectos más importantes aún más. Y pues bueno, creo que desde el punto de la academia, bueno, de mí como investigador, pues agradezco el trabajo que hacen ustedes para hacer esta divulgación científica. Buenísimo, gracias Iván. Muy buena pregunta. Y bueno, vamos con la de Sumac, que también tenía una duda que era un poco larga. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, saludos para todos amigos de Latinoamérica. La persona que les habla, al igual que el último interlocutor, yo soy científica. Sin embargo, quiero resaltar que es bueno que existan esta clase de eventos. ¿Por qué? Porque nos demuestra de la eterna pelea que hay entre las ciencias y las letras, queda anulada. Porque nosotros los científicos necesitamos de la comunicación, de la palabra, de las letras, para poder hacer conocer nuestro trabajo y para que los demás entiendan. Normalmente se cree que los científicos estamos en nuestro laboratorio, los típicos nerds, ¿no? Que no hablamos con nadie, somos robots, no tenemos sentimientos, no tenemos emociones, y como ya lo dijeron hace rato, seguimos siendo seres humanos. Solamente nos dedicamos a una actividad que nos hace desarrollar bastante nuestra capacidad intelectual, pero somos personas tan iguales como los que no se dedican a la ciencia. Tenemos sentimientos y todas esas demás características. Y en el caso de los comunicadores, como son ustedes, que utilizan el don de la palabra, en este caso de los periodistas científicos, para dar a conocer a la gente avances, en este caso de corte científico, porque los avances intelectuales tienen distintas áreas, ¿no? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo cada vez se vuelve más irracional. Esa es una realidad. Y eso muchas veces, paradójicamente, los medios de comunicación contribuyen a eso. Tenemos la televisión basura, medios de comunicación que comunican eso, basura. No todos, obviamente, ¿no? Pero estamos ahí con las cuestiones intelectuales, entre ellos la ciencia, para combatirlo. Ahora bien, es cierto lo que han dicho los demás expositores. Al menos en la parte ambiental de las ciencias ambientales se requiere corazón. ¿Por qué? Porque ¿cómo no te duele ver cómo tu planeta, los animales, las plantas se van acabando, destruyendo todo lo demás? Para que la gente pueda comprometerse con la salud de su planeta, va más allá de que tú le digas los criterios. Bueno,
el cambio climático va a suceder en tantos años o tantos meses, lo que fuese, y estas son las cifras, pero un número, ¿quién se siente sentimentalizado con eso? Pero cuando tú ves una imagen de gente llorando justamente por estas crisis climáticas, o los animales siendo exterminados, a alguien siquiera se le debe haber movido el corazón, no todos serán corazones de piedra. Entonces eso es bueno. Y para terminar mi comentario, yo me dedico no solamente a la investigación científica, sino también soy profesora a nivel superior y utilizo justamente las herramientas más adecuadas que yo considero, porque yo no soy comunicadora de profesión, pero me he hecho a lo largo del tiempo por lo que me dedico, para poder llegar de la mejor manera a mis alumnos. Y es justamente como comunicadora sin diploma, sin cartón al respecto, que tengo que ver la forma más adecuada, hasta graciosa incluso en ocasiones, de poder hacerles entender a mis alumnos cuestiones ambientales. Como, les doy un pequeño ejemplo. Me acuerdo que hicimos así tipo mimo, un ejercicio de un accidente de tránsito. A ver, se simulaba un accidente de tránsito en 2 minutos nomás, así mudo nomás. Y que luego de ahí los alumnos, cuando veían, tenían que decir, a ver, dígame, ¿qué cosas ha utilizado para la escena que ustedes han visto? Ah, bueno, ha utilizado tal cosa, la jeringa, no sé cuántas. Muy bien. Y dime una cosa, una vez terminado de usar eso, ¿se puede reusar? No, ¿por qué no? Porque ya está con los fluidos corporales del paciente, del atendido. Claro, ¿y eso en qué se convierte? Ah, se convierte en un residuo. ¿De qué tipo? De un residuo sólido de tipo hospitalario. Y ahí entrábamos netamente al tema de residuos sólidos hospitalarios. O sea, esas cositas que aparentemente no se vinculan para nada con la ciencia, se utilizan mucho. ¿Para qué? Para despertar emociones, que en este caso su interés es de tipo educativo e informativo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por prestarme atención. Bueno, si me permiten, nada más algo con los que comentaba esta persona, es que, bueno, también hay que ver que la parte de nosotros como científicos, ¿qué es la motivación? ¿Qué es la que nos está llevando, guiando para hacer tipo de investigaciones? Porque, pues bueno, como mencionaba también esta persona, somos parte de este planeta, y los que estamos en cosas de ciencias de la Tierra y demás. Lo que nos motiva es justamente como que una parte que nos obliga a nosotros también, como investigadores, el hacer la divulgación de nuestros resultados. Porque, pues bueno, es fácil dejarle la tarea a los que se dedican a la divulgación de la ciencia, pero también nuestra obligación de nosotros como investigadores el dar a conocer la importancia y la relevancia de los estudios que se hacen. Y también como es financiado todo este tipo de proyectos por dinero público principalmente, pues también tenemos como que esa obligación de rendir cuentas, buenos resultados y, bueno, aportar información útil para la sociedad. Sí, solo eso. Gracias, Iván. Muy buena intervención. Bueno, si más nadie tiene preguntas, vamos a ir con una pequeña foto de rigor, así que les vamos a pedir si pueden desbloquear sus cámaras para tomar una foto muy rápida y ya le doy el pase a Seba. Muy bien, ahí vamos. Ok. Por ahí Paul, Marlene, Javier. Bueno, a la de 3. 1, 2, 3. Gracias. Vamos, Seba. Gracias, Génesis, y gracias a todas las personas que se conectaron en realidad y a nuestro excelente panel, Itzel, Alexa, Paula. Realmente todas las presentaciones fueron sumamente provechosas, al menos para mí, y espero también que para las personas en la audiencia eh, pudieran rescatar muchas cosas como yo lo hice de esta excelente presentación. Para terminar, quiero pues agradecerles por haberse sumado a este encuentro regional de la comunidad de Climate Tracker en América Latina.
Les invitamos a mantenerse alerta a nuestras redes, ya que vamos a estar manteniendo o abriendo oportunidades nuevas en los próximos meses, al inicio del 2022, e incluso ya tenemos abiertas algunas en este momento. Así que, nada, les invitamos a mantenerse alertas a esos canales y en general les recordamos que nos gusta escuchar a la gente de nuestra comunidad y por eso también les invitamos a enviarnos temas que les gustaría que abordáramos en este tipo de encuentros o eh, posibles sugerencias de temas que podríamos abordar en estos encuentros de nuestra comunidad. Próximamente, además, vamos a estar lanzando, bueno, como les dije, más oportunidades de financiamiento a historias ambientales y de cambio climático puntualmente en América Latina, así que también les recordamos estar atentos a eso. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes y ahí vamos a estar anunciando todas estas oportunidades. Muchas gracias a todos por Eh, asistir y muchas gracias a nuestras 3 speakers de lujo. Gracias, chao. Muchas gracias por la invitación y a todas y a todos. Un abrazo, que estén bien. Muchas gracias por la invitación también. Un abrazo. Igualmente. Gracias. Gracias. Tengan buena a tarde. todos. Buenas noches.